Lento, pero viene el futuro. A la presentación mucho más animada, Felipe. Esta va a ser un poquito más árida, espero pues podamos pues igual interesarnos. En este escrito se presenta una reflexión sobre algunas de las claves explicativas del 68 global. La misma se divide en 3 apartados. Una propuesta de caracterización sobre la crisis de los modelos productivos técnicos y de acumulación entre 1960 y 1970, que explica la crisis de las formas de dominación que signa la época. Un análisis sobre el fenómeno mundial del nuevo sindicalismo clasista, quizás el actor más fuerte, aunque no el más visible de esta coyuntura. Así indagamos sobre las relaciones entre clases, sindicatos y nuevos movimientos gremiales, y una reseña de la relación entre la izquierda radical y los movimientos sociales del periodo. Entonces, pues, modelos y patrones en crisis. El 68 global supuso una gran sacudida para las estructuras sociales a nivel mundial, y en particular en el territorio político-económico. En este ciclo se evidenciaron cambios fundamentales. Ocupémonos del concepto de modelo. Una primera referencia, digamos, esta reflexión está centrada más en las formas, digamos, lo de organización económica, pero los aspectos culturales que mencionaba muy bien Felipe en la primera ponencia, pues son esenciales, simplemente que no los cubre pues esta ponencia, pero pues pueden jugar un papel igual o mayor que pues el de estos fenómenos económicos. Bueno, ocupémonos del concepto de modelo productivo. Siguiendo la periodización propuesta por Archila y otros autores de la historia de las relaciones laborales en el país, bueno, en Colombia en particular, se podrían generalizar a otros países. En el periodo comprendido entre 1930 y 1980 se caracterizaría por las relaciones salariales fordistas, asentadas en el empleo formal, la contratación colectiva institucionalizada y el reconocimiento sindical. Esto del reconocimiento sindical, de todas maneras, para el caso latinoamericano, particularmente colombiano, siempre habría que tenerlo muy entre comillas y no aplicar mecánicamente pues sí, el modelo europeo, incluso estadounidense, pues a la realidad latinoamericana. Pero bueno, esta se diferenciaría de la primera fase extendida entre finales del siglo XIX y 1920 de relaciones laborales primitivas y capitalismo salvaje, con relaciones poco institucionalizadas, y la tercera fase contemporánea, iniciada a partir de 1990, caracterizada por la apertura económica y la desregularización laboral en medio de los patrones que algunos autores, siguiendo la escuela de la regulacionista, llaman postfordistas o toyotistas. Como plantea Sebastián Díaz, el concepto de modelo productivo se relaciona con el de patrón técnico. Aquí un breve apartado. Entonces, lo del modelo de producción sería como una forma en que se organiza las relaciones económico-laborales en general, uno de los aspectos de esas relaciones. Y lo que está sucediendo acá, en este periodo 60-70, es que aquí se puntualiza en Colombia, pero se puede extender a otras partes del mundo, es que se está viviendo esa sucesión, se está viviendo un cambio pues del fordismo al toyotismo. Como plantea Sebastián Díaz, el concepto de modelo productivo se relaciona con el patrón técnico. Pues en esta segunda y duradera fase dominada por el modelo productivo fordista, se desarrolla el patrón técnico taylorista, sobre todo a partir de la profunda y rápida reorganización industrial que experimentarían las grandes empresas de la economía nacional en la década de 1950 en su búsqueda por incrementar el control científico ejercido por ingenieros y supervisores sobre la mano de obra. Entonces aquí hay una tesis, no todos la comparten, y es que fordismo y taylorismo son contemporáneos. Hay unas escuelas que plantean que son fases diferenciadas, el taylorismo una fase anterior y el fordismo una fase superior, y acá siguiendo a Díaz pues se seguiría que la forma de organizar ese modelo de producción es una forma técnica, y esa forma técnica es la del ingeniero, pues la de toda la ingeniería industrial de Taylor. Sin embargo, para finales de 1960 y principios de 1970, este patrón técnico entró en crisis como consecuencia de la resistencia cada vez más organizada que los trabajadores opusieron al control de su labor, lo que llevó primero a la formulación de la doctrina del taylorismo humanista y progresivamente a la introducción del patrón técnico onoísta,
y las relaciones salariales toyotistas, cuyas fortalezas ya anunciaba en su congreso de 1978 la Sociedad Colombiana de Ingenieros Industriales y Administrativos SOCIA, en medio de sus alabanzas al sistema japonés. Entonces se habla de que si el patrón técnico del Fordismo es el Taylorismo, el patrón técnico del Toyotismo sería el Onoísmo, ya lo vamos a referenciar. El ingeniero pues, industrial jefe de la producción en Toyota, Taichi Ono, que diseñó en los 60 el sistema de producción flexible, un poco adaptándose a las necesidades del mercado automotor japonés y pues también un mercado mucho más limitado pues que el norteamericano. Entonces pues onoísmo y toyotismo pues irían de la mano. Así podríamos considerar los finales de 1960 y los principios de 1970 en Colombia y digo en general como una época de transición entre el modelo productivo fordista y el nuevo modelo toyotista, contando con una forma de acumulación más flexible, marcada por el desgaste y declive del primero y el estado aún germinal y maduro del segundo. Es un periodo de crisis en la que una nueva ola de ascenso del movimiento obrero logra gritar y en ocasiones neutralizar el control patronal sobre la fuerza productiva de la clase trabajadora, fenómeno que a nuestro parecer se manifiesta de forma muy importante, aunque no exclusiva, en el fenómeno del sindicalismo pues, clasista que vamos a analizar. Una referencia acá entonces se está desgastando, hay un momento de crisis del Fordismo de la posguerra y ahí la emergencia de este nuevo modelo pues, toyotista asiático, pero la transición es muy conflictiva. Y en esa transición hay muchas grietas, y esas grietas sobre todo han sido causadas pues, por la acción social, la acción de los movimientos sociales, en particular pues, de los movimientos obreros y de los sectores más radicalizados de los trabajadores. Entonces como que en ese desfase se abren grietas en la dominación que pues, permiten como movimientos como los del 68 global. Siguiendo la periodización presentada por Pérez Santillán, podemos plantear que desde finales de 1960 y principios de 1970 se presentó en América Latina en general y en Colombia en particular un periodo de tránsito entre la hegemonía económica del patrón secundario exportador que profundizaría la industrialización por sustitución de importaciones, lo que antes llamábamos esa segunda fase o la fase difícil de la ICI, basada en el desarrollo de la industria de bienes de capital y bienes intermedios, producir máquinas, producir productos mucho más elaborados, la creciente importancia de la exportación manufacturera, abrirse a los mercados mundiales y la dinamización productiva del trabajo asalariado y la emergencia de una nueva hegemonía, disculpen los errores de redacción, el patrón neoliberal. Este último caracterizado por la apertura al mercado externo, la liberalización de los flujos de mercancía, procesos de desindustrialización relativa, desmejoramiento de las condiciones laborales y fortalecimiento del capital financiero y la especulación. Entonces aquí dos apuntes muy breves. Entonces, en complementario a este modelo productivo y técnico, se desarrolla otra forma de organización económica que es lo que algunos llaman esto del patrón de acumulación. Y este patrón de acumulación que se podría generalizar para toda América Latina, incluso para el mundo, sería pues esto que llama Santillán lo de secundario exportador, ¿sí? Ya como en esta idea de generar economías industriales. Y aquí es importante pues tener presente que dentro de esa misma línea pues está la idea, por ejemplo, de crear mercados regionales, de que las empresas exporten. Eso no es ninguna novedad pues de los liberales. Y lo último es, bueno, el neoliberalismo y una anotación que es parte como del debate, de la discusión política, incluso actual, sobre lo que significa la desindustrialización relativa. Porque lo cierto es que durante el periodo neoliberal se ha extendido pues, la relación salarial. Como nunca antes en la historia hay más trabajadores asalariados, en Colombia, en América Latina y en el mundo. Incluso a nivel mundial, es posible que la clase obrera, principalmente de países asiáticos y demás, sea la más numerosa de la historia humana hasta hoy. Entonces, la desindustrialización siempre es relativa. Y en el caso colombiano se ve, por ejemplo, digamos, Puente Aranda entra en crisis y sin embargo siguen funcionando industrias y demás, pero se expande todo el cordón industrial de Bogotá. Algunas antiguas empresas estilo, no sé, Croydon pueden cerrar,
pero la construcción o rubros que no son necesariamente industriales, pero son de trabajadores asalariados y demás, crecen y mucho. Entonces, pues siempre hay que tener mucho cuidado como con ese tipo de lecturas, y por eso pues la referencia. Al igual que sucede con los conceptos de modelo productivo y patrón técnico, en lo relativo a los cambios sucedidos al interior del patrón de acumulación de la economía, encontramos un nuevo periodo de transición entre las viejas y las nuevas fórmulas, en las que las presiones de un movimiento obrero con sectores radicalizados como el sindicalismo clasista logran mejorar positivamente y de manera parcial la distribución social de la riqueza, al mismo tiempo que limitan la explotación laboral, impactando negativamente sobre la tasa de ganancia y por lo tanto en la competitividad de las empresas. Entonces aquí hay una referencia. Esta crisis, este tránsito en parte está jalonado pues por una respuesta popular, por una respuesta obrera, el sindicalismo clasista sobre todo, y es, digámoslo, en respuesta a esa nueva realidad de la lucha de clases, pues que el capitalismo también se moderniza, no únicamente por eso, pero también por eso. Y lo otro es eso, ¿no? O sea, este movimiento obrero del periodo, por ejemplo, logra, pues eso, mejoras salariales, mejoras en la seguridad social, pero también empiezan los movimientos más combativos, pues a cuestionar esta cuestión de los controles del tiempo de trabajo, como veíamos en el Cordobazo, la experiencia pues de la industria automovilística de Córdoba, pues esta cuestión del control del tiempo de trabajo, de la intensidad de los trabajos, era muy importante en ese conflicto, incluso más que la discusión propiamente salarial. Entonces, bueno, son como tres dimensiones dentro de la idea pues de que se ha generalizado en el mundo pues el modo de producción capitalista, la economía capitalista. Por supuesto, varias de estas dimensiones no abarcarían las economías burocráticas pues de Europa del Este, de China y de los países pues que se van acercando al socialismo real, pero quizás algunos de estos fenómenos también se replican en esas sociedades. El paso de los antiguos modelos de industrialización y técnica hacia otros, el cambio, digámoslo, de la industria más concentrada a una industria más desconcentrada, y eso también va a afectar esas economías. Entonces, de alguna manera, pues es una tendencia global, y ese tránsito y esa resistencia obrera a ese tránsito, pues es una de las claves para explicar pues este 68 global, al menos pues una de las tesis que pues esbozan en esta ponencia. El nuevo sindicalismo clasista, quizás el actor más poderoso y organizado del 68 global, aunque bastante menos visible que los estudiantes universitarios, es el nuevo sindicalismo clasista. Una cuestión así muy breve, como dice Felipe, digamos, los nuevos movimientos, algunos tienen una acción muy larga, muy importante antes del 68, y se potencian de una manera muy vital después de este proceso. Incluso se podría decir que es desde el 68 que pues tienen un mayor protagonismo, una mayor emergencia pública. Y pues claramente la imagen que tenemos del 68, en el seminario lo hemos revisado, pues es sobre todo el protagonismo de los estudiantes pues universitarios. Sin embargo, es posible que los actores de más peso pues sociopolítico, más organizados, con una influencia más duradera, con más capacidad de movilización, etcétera, hayan sido pues los trabajadores, las trabajadoras de este nuevo sector sindical. Y pues empiezan los debates, ¿no? Porque pues el sindicalismo es un viejo movimiento social, pero este nuevo sindicalismo clasista pues es un factor inédito, o tiene elementos inéditos, ¿no? Entonces acá lo viejo, lo nuevo, lo clásico, lo contemporáneo pues tienen ahí una tensión interesante, ¿no? Bueno, luego lo continuamos. Pues para entenderlo, una cosa muy introductoria, pues ocupémonos del concepto de sindicato. El mismo es definido por el Diccionario de la Lengua Española como una asociación de trabajadores constituida por la defensa de intereses profesionales, económicos, sociales de sus miembros. El sindicato sería una forma de organización de los trabajadores asalariados, pues que surgió en particular en el país a principios del siglo XX. En la Ley 83 de 1931 de Olaya Herrera, la primera legislación laboral del país en las que se consagraba el derecho a asociación sindical,
se explicaba que se llama sindicato a la asociación de trabajadores de una misma profesión, oficio u especialidad, constituida para el estudio, desarrollo y defensa de los intereses comunes de su profesión y su repartición de beneficios. El desarrollo mismo de estas organizaciones y el derecho laboral llevó a una mayor precisión conceptual en el Código Sustantivo del Trabajo de 1950 de la dictadura de Laureano Gómez, donde se especificaban ya 4 formas de organización sindical clásicas, pues el sindicato de base o empresa, de rama industrial, gremial o de oficios varios. Digamos, el sindicato de empresa, pues los trabajadores de una misma empresa de diferentes oficios, diferentes lugares pueden compartir su misma organización. El sindicato industrial, el que digamos lo tiene agrupa a los trabajadores de un mismo ramo económico, entonces pues todos los trabajadores del sector alimentario o el sector energético, etcétera. Veíamos en la sesión anterior, pues por ejemplo el caso de la Federación de Trabajadores Petroleros, FEDEPetrol en Colombia, pues son sindicatos de la industria del petróleo. Los sindicatos de oficio, que sean como los médicos, los maestros, los pilotos, normalmente trabajadores, trabajadoras muy calificadas, que pues tienen como su acción muy especial. Y aquí no está bien caracterizado, pero pues habrían otros tipos de organización que serían pues las de segundo y tercer grado, las federaciones nacionales o las centrales o confederaciones. Bueno, continuemos. Para autores como Archila, un elemento crucial para la actividad de cualquier organización sindical es su autonomía. Ahí vale para cualquier organización social, que el autor define como la capacidad de los sindicatos de proponerse fines propios y obrar en consecuencia en su relación con otros actores con los que interactúa, como el Estado, los empresarios, las ONG, los partidos políticos y los actores armados irregulares. Autonomía que es siempre una cualidad conflictiva y dinámica. En esta interpretación, la fortaleza de una organización sindical se define también por el número de afiliados, la posición del sector económico al que pertenece, las alianzas sociopolíticas que construye y los recursos económicos, organizativos y comunicativos de los que dispone. Entonces, digamos, la fortaleza en esta visión pues, que tiene una organización social, en particular los sindicatos, pues tiene que ver con eso, con afiliación, capacidad de movilización, sector económico que puede afectar, o sea, mencionábamos, por ejemplo, que un paro no sé, la Unión Sindical Obrera en el 71, así no fueran muchos los trabajadores que se pararan, pues afectaba de forma central pues toda la producción pues petrolera del país. Entonces era pues un sector estratégico, tenía una centralidad que otros sectores no tienen, ¿no? Por ejemplo, el sindicato de Luz y Fuerza durante el Cordobazo en Argentina, cuando durante la protesta suspende la luz, pues tiene un poder, así los trabajadores eléctricos sean muy pocos y ganen buenos salarios y tengan unas condiciones relativamente favorables, pues sin luz la cosa tiene otro nivel de repercusión, ¿cierto? Y bueno, además de eso está esta cuestión bastante complicada para el periodo de la autonomía. Y es que muchas veces las organizaciones sociales tienen pues un rechazo digamos, rechazan políticamente la dependencia con el Estado, con los patronos, con sus enemigos políticos, pero en ocasiones pues son dependientes, heterónomas frente, pues por ejemplo, a organizaciones políticas, ¿no? Algunos partidos políticos de izquierda pueden tener una relación de lo que se llamaba en la época de los 70 de subordinación consciente con las organizaciones sociales. Entonces se plantea que uno de los criterios puede ser la autonomía, que no implica que no pueda haber actores políticos organizados incluso liderando estos procesos, pero sí que los procesos logren tener capacidad para tomar sus propias decisiones. Y bueno, ese es un debate pues hasta hoy de cómo se da ahí la relación entre lo político y lo social. Para investigadores como Raúl Sibeki, hasta la década de 1990 los trabajadores organizados eran tanto la principal fuerza material de la resistencia a las relaciones capitalistas como el referente decisivo y aún el modelo que aglutinaba a las demás organizaciones del campo popular. De alguna manera el patrón de organización sindical era muchas veces el que se intentaba replicar en otras organizaciones sociales. Para este autor uruguayo, aunque existía a nivel mundial organizaciones sindicales por oficios desde la segunda mitad del siglo XIX, fue la instalación de los estados de bienestar en el entorno de la segunda posguerra mundial, digamos, el desarrollo del modelo productivo fordista y taylorista,
cuando los sindicatos representativos de masas se convirtieron en la forma más importante de organización de los trabajadores, situación explicable tanto por las nuevas condiciones de relaciones productivas como por la intervención activa del Estado en los conflictos laborales de este periodo. Bueno, básicamente se crea pues, el sindicalismo de masas que, digamos, realmente había existido bastante antes en la historia, pero pues adquiere una nueva entidad durante el Fordismo, especialmente en Europa, pero pues esto se da también en América Latina y en Colombia. De nuevo, esta cuestión de la aceptación del Estado de estos actores siempre tiene que tomarse con mucho cuidado, para el caso colombiano en particular y para América Latina en general, pero pues esa es una de las condiciones clásicas que se asocian con el Fordismo. De esta forma nos podemos ocupar del concepto de sindicalismo clasista. Es una corriente social identificada con una valoración positiva de la lucha de clases que surge a finales de la segunda mitad del siglo XIX, en el periodo final de la segunda revolución industrial en Europa y Norteamérica, como una propuesta de organización que busca la unidad de los trabajadores sin distinción de sexo, raza o nacionalidad. Y ahí incluyo yo una cita del cantautor anarquista y líder sindical de la Industrial Workers of the World, Joe Hill, que compone la canción What We Want, que es lo que queremos, en 1909, y explica: queremos al chatarrero, al carnicero y a la criada, a todas las chicas y empleadas de la fábrica, sí queremos a todos los que trabajan en un gran sindicato, en una gran unión, diría la IWW. Y la autonomía frente al empresariado y las instituciones estatales, de nuevo recurriendo a Hill, al sindicalista revolucionario Perry, también de la IWW, dice él: aspiramos a ser un sindicato lo suficientemente abierto como para tener a todos los trabajadores y lo suficientemente cerrado para excluir a todos aquellos que no son trabajadores. Es interesante esto porque el sindicalismo clasista, como muchos otros movimientos del periodo, pues tiene cierto protagonismo, tiene un protagonismo importante, por ejemplo, de personas que no son blancas occidentales. Sindicalismo clasista en África liderado pues, por trabajadores negros, lo mismo en Estados Unidos, incluso es precursor pues, de valores antirracistas, y lo mismo cabe para las mujeres, pues trabajadoras, por ejemplo, de ramos muy feminizados como los textiles y demás, juegan un papel muy importante. Y una de las cosas culturales, político-culturales de este sindicalismo clasista clásico es esa apertura hacia esos otros sectores, que los sectores, digamos, del sindicalismo más conservador pueden excluir. Y aquí hay una tensión interesante, y esa es la tensión que hoy está repitiéndose con todo este giro a la derecha del mundo, y es que el capital utiliza los sectores más empobrecidos pues, de la clase trabajadora para hacer competencia entre trabajadores y bajar los salarios. O sea, el capital contrata migrantes, contrata personas de otras razas, contrata mujeres como una forma deliberada de disciplinar la fuerza laboral, de reforzar los valores, pues eso, conservadores que se asocian con estas poblaciones. Pero la clave está, pues un poco el chiste de la propuesta del sindicalismo revolucionario clásico, que hoy tiene mucha vigencia, en que reconociendo esa situación, son esos sectores muchas veces los más oprimidos, los más explotados, pues los que deben desarrollar pues las nuevas luchas, los que deben conducir los nuevos movimientos, ¿sí? Entonces es un poco que toda esta clase trabajadora blanca de los países de Estados Unidos y Europa que está votando muy tristemente a los gobiernos pues de derecha cercanos al fascismo, pues está, digámoslo, tiene una insatisfacción real pues, por la crisis económica mundial, por toda el empobrecimiento, el desmejoramiento de sus condiciones de vida. Pero la propuesta pues, desde la izquierda libertaria es justamente luchar por ese mejoramiento junto con los sectores que pues, el capital ha convertido, entre comillas, en sus enemigos, ¿no? Las mujeres, los migrantes, etcétera, ¿no? Y esto pues sucedía en el siglo XIX, y los obreros, por ejemplo, varones, se oponían a que entraran las mujeres porque supuestamente bajaban los salarios, que en ocasiones sucedía así, como una forma deliberada de los empresarios pues para mantener ahí a raya las concesiones sociales, etcétera, ¿sí?
O sea, la clave, diría yo, está en saber que esos sectores más empobrecidos y más explotados pues se vinculen, se unan. No sabemos muy bien, no tenemos la receta mágica para hacerlo, pero ahí estaba pues una de las claves, ¿no? Como que esos sectores más precarizados pues logren sumarse e incluso liderar pues este tipo de movilizaciones. Bueno, continúo. Al mismo tiempo que se orienta un programa anticapitalista basado en el método de movilización de masas y la acción directa, así como la estrategia de la huelga activa, general y con contenidos sociales y políticos. Históricamente esta corriente fue influida por el anarquismo y el socialismo de izquierda, en contraposición con el sindicalismo de concertación que perseguía la armonía de clases, influido tanto por el socialismo fabiano como por el corporativismo católico. El propio sindicalismo clasista clásico estuvo dividido en tendencias internas, como el sindicalismo revolucionario, el anarcosindicalismo y el sindicalismo socialista de izquierda, así como la posterior tendencia comunista, pues que heredaba, digamos, el sindicalismo revolucionario de izquierda, entonces el sindicalismo revolucionario socialista de alguna forma. Esta corriente se cristalizó en el mundo anglosajón en la Industrial Workers of the World, la IWW, fundada en Estados Unidos en 1905, minoritaria pero importante en sus regiones de influencia. En la Europa continental, en la Confederación General del Trabajo CGT de Francia, fundada en 1895, y en América Latina, en la Federación Obrera Regional Argentina, la FORA, fundada en 1901, ambas mayoritarias en sus respectivos medios durante cierto periodo de tiempo, logrando importantes niveles de implantación en un mundo laboral en vías de modernización y en tránsito hacia el taylorismo y el toyotismo. Con el desarrollo de una mayor regulación empresarial y estatal de las relaciones laborales, esta tradición, sin desaparecer nunca del mundo del trabajo, pasó a alternar su hegemonía con otras formas de acción sindical más indirectas y reguladas por la institucionalidad laboral. Digamos, se mantiene una tradición subterránea y en muchos países sigue siendo la principal, pero a nivel global un poco cede ante las formas, digamos, lo más conciliadoras de acción social. Y eso no solo pasa en el sindicalismo, que es un ejemplo claro, pero sino en muchos otros movimientos sociales, ¿sí? Por ejemplo, no podemos negar que aunque uno de los sectores más dinámicos del actual movimiento de mujeres son los feminismos de izquierda, es el feminismo socialista, el feminismo incluso anarquista con un importante protagonismo, los movimientos de mujeres son en su mayoría liderados por las feministas liberales. Y por eso ahora Barbie es un icono de que las mujeres pueden escoger la carrera que quieran, y por eso las empresas tienen políticas inclusivas y firman compromisos contra eso. Digámoslo, no se trata de negar que existe una tradición de acción desde abajo muy importante, que en muchos momentos es la más importante, pero pues el movimiento obrero, el movimiento de mujeres, los movimientos sociales pueden tener otra dirección, otras aspiraciones, y bueno, hay que como reconocer esa complejidad. En este trabajo retomamos el concepto de nuevo sindicalismo clasista. Aquí, como apunta Civechi, en la década de los 60 y los 70 se presenta un importante cambio se presentó, al interior del movimiento obrero a partir de la radicalización política de un sector de trabajadores jóvenes que sería clave a la hora de catalizar lo que el autor llama la insurgencia social de los de abajo, proceso que Mónica Gordillo ha descrito centrándose en el caso de la Argentina en la misma época como la irrupción de las bases en las plantas fabriles. Así, en este periodo histórico, un sector de obreros jóvenes, ubicados muchas veces en el escalafón más bajo de las categorías profesionales y salariales, desbordaron a las direcciones tradicionales orientadas a la conciliación social y se impusieron en sus propios sindicatos, creando así, como lo plantea el historiador Fernando Asiscón, un liderazgo obrero combativo, es decir, dispuesto a la acción colectiva directa de sus protagonistas y antiburocrático, que peleaba por la democratización del ámbito de trabajo y al mismo tiempo por reivindicaciones políticas que desbordaban los propios marcos sindicales. Entonces, bueno, antiburocratismo, o más bien defensa de la democracia, reivindicaciones políticas y otros métodos de movilización, ¿no? En una visión quizás excesivamente optimista, Civechi considera que este cambio político y generacional hizo que las luchas obreras de este periodo llegaran a neutralizar los patrones de organización del trabajo impuestos por el modelo taylorista y fordista. Más o menos como que no funcionaba
la acumulación de capital, la reproducción de capital, y pues por eso se da esa crisis tan honda. Probablemente sea demasiado entusiasta, pero sí es real que se agrieta, que las empresas empiezan a tener aprietos muy serios pues con esta cuestión de laboral, que en Argentina pues se llegó a hablar durante justamente el gobierno peronista, el tercer gobierno de Perón, de la insurgencia fabril. Y acá, unos años después de nuestro periodo de estudio, durante el gobierno de López Miquelsen, la ministra de Trabajo, Elena del Croo, hablaba de las guerrillas sindicales como formas, digámoslo, de presión muy política pues, sobre el ámbito del trabajo. En este cambio contra las direcciones sindicales conciliadoras se daría para este investigador a través de caminos diversos: la recuperación del control del sindicato por las bases, la democratización de hecho de la vida sindical, la creación de sindicatos y centrales paralelas a las oficiales. Retomamos así conceptos de autores como Werner y Aguirre, que plantean que las organizaciones sindicales orientadas al antagonismo y la actividad permanente supieron desbordar la institucionalidad laboral vigente, poniendo en cuestión el orden social, y desarrollaron una importante cultura de participación entre los trabajadores y una politización inusitada y amplias franjas de los mismos. Entonces, bueno, este nuevo sindicalismo clasista recupera los valores clásicos, quizás con unos nuevos énfasis, por ejemplo, esto de la democracia en el lugar de trabajo, pero manteniendo esto de la movilización activa, y bueno, ponen, digámoslo, en esta transición compleja entre los modelos de producción, de acumulación, pues suponen pues una resistencia muy importante. Y aquí un comentario así muy breve, y es que pues por la hegemonía cultural del liberalismo pues solemos asociar varios conceptos pues como con malas palabras, ¿no? Clasismo, sexismo, parecían lo mismo que racismo, etc. Pero clasismo pues es sobre todo pues una conciencia radical de clase. La burguesía tiene una conciencia muy fuerte de clase social, mientras en los periodos de dominación normal los trabajadores y las trabajadoras carecen de esa conciencia o de esas prácticas culturales, de esas formas de sentirse parte de un colectivo y de hacer un colectivo más grande. Entonces, de alguna manera, los proyectos liberadores toman la identificación de esas opresiones sociales que existen en la realidad, gustenos o no nos guste, y para oponerse a ellas, pues desarrollan una propuesta política. Entonces, el clasismo es pues una respuesta de los de abajo a la dominación de clase, y un proyecto político de la clase trabajadora para superar su dominación. De alguna manera, el feminismo es una respuesta pues al sexismo. La sociedad está, hay una opresión sexogenérica real, existente, la dominación de los varones, y el colectivo mujer en oposición a la dominación patriarcal reconoce como un proyecto de liberación pues que rechaza eso. De alguna manera, clasismo y sexismo son palabras que pueden tener varios significados, ¿no? Claro, uno lo utiliza en nuestro sentido común más clásico, pues en un sentido negativo, pero pues los proyectos, digamos, de lucha de clases son proyectos clasistas, los proyectos de liberación de la mujer son proyectos sexistas, que de ahí a que sí, se desconozca pues a las personas, pues no, pero digamos lo que es importante pues tener como presente pues esa situación, o sea, esa relación entre proyecto político y opresión social. Listo. Y el último apartado, que pena la demora, pues izquierda y movimientos sociales. Ahora buscamos definir los conceptos de izquierda y derecha política, súper clasiquero, qué pena ahí. Tal y como advierte Archila, se trata de conceptos mutuamente relacionados y referidos a un espectro político cambiante, más que entes aislados con una existencia separada, son una relación. Estos conceptos paradigmáticamente modernos se originaron en la topografía y la distribución de los puestos de la Convención Nacional de 1791 durante la Revolución Francesa, en donde los llamados patriotas, partidarios de limitar al máximo el poder de veto del rey, se ubicaron a la izquierda de la sala, y los partidarios de dar al rey poderes máximos se ubicaron a la derecha del foro.
grupos que luego constituirían respectivamente los clubes jacobinos de ideas de gobierno republicano y participación democrática de un lado y los tradicionalistas partidarios del gobierno monárquico y la exclusión política de la población empobrecida del otro. Aunque para explicar la diferencia se mencionan puntos de orden temporal, científico o ideológico, así como visiones divergentes sobre el poder, lo público y las clases sociales, el punto medular de distinción señalado por autores como Norberto Bobbio es la diferenciación en torno al concepto de igualdad social, que la izquierda persigue en contraposición con la visión más desigual y jerárquica de la derecha. La izquierda sería entonces un universo político contradictorio de doctrinas y teorías que desde el siglo XIX buscarían disminuir la desigualdad social, las desigualdades sociales. Como continuación de la dualidad emerge nuestra definición de izquierda radical. Bueno, aquí entonces es, claro, la igualdad social, en gran mayoría asociada pues la desigualdad, por ejemplo, económica, pero también en relación con otras opresiones sociales, digamos. Si utilizamos esta definición hasta sus últimas consecuencias, pues una izquierda coherente y consecuente que se la jugara por la igualdad y contra la jerarquía social, pues tendría que ser pues feminista, tendría que ser antirracista, tendría que estar por el multiculturalismo, por la liberación nacional de los pueblos oprimidos, etc. Claramente se utiliza sobre todo para lo socioeconómico, pero puede tener un sentido social mucho más amplio. Bueno, y la izquierda radical en esta también, llamada ultra, extrema o revolucionaria, ha sido representada históricamente por las corrientes anarquistas, socialistas revolucionarias, bolcheviques o comunistas de izquierda, se interconecta y contrapone con una izquierda calificada como moderada, mesurada y reformista, más cercana al espectro político liberal, interpretada por las corrientes republicanas, laboristas, progresistas o socialdemócratas, opciones que sin embargo tendrían una clara interconexión mutua y se presentarían abiertas al cambio histórico. Digamos, una opción política revolucionaria puede venir en moderada y en casos menos comunes, pero se presentan, opciones moderadas se pueden radicalizar. La divergencia entre ambos conceptos se traza tanto por las diferentes definiciones sobre la profundidad de la igualdad social, especialmente en lo relativo a la valoración de la existencia o de las clases sociales, de las clases sociales, que los radicales pretenden erradicar a largo plazo, y pues los moderados, digamos, aceptan su existencia, como por las diferentes dosis de aceptación del sistema político de la democracia liberal representativa y la preferencia por repertorios de acción colectivos centrados en la lucha directa y la promoción del antagonismo o la negociación y la búsqueda de la armonía social, opciones que de nuevo han mutado a lo largo de la historia y las particularidades de cada contexto. Estas opciones conforman diferencias estratégicas entre lo que el historiador chileno Mario Casals llama la estrategia sistémica, que busca el cambio social igualitario a través de la participación en la institucionalidad vigente, y rupturistas, aquellas que buscan la transformación a través de la destrucción del orden legal establecido. Entonces hay dos comentarios. Lo primero es, la izquierda radical en esta definición pues que se construye en la ponencia sería aquella que busca la eliminación de las clases sociales, de la desigualdad social permanente entre las personas. Y la izquierda moderada la que la acepta y quiere atenuar. Entonces el San Benito de que los pobres sean menos pobres y los ricos menos ricos sería pues la típica expresión de la izquierda moderada. Izquierda radical pues querría ver superada pues la división en clases pues de la sociedad. Pero eso también se relaciona pues esto con los repertorios de acción, digamos el nivel de actividad que hay que desarrollar para el cambio, una cuestión centrada principalmente, por ejemplo, en conseguir representación política y demás, pues sería moderada, mientras que la movilización pues sería radical. Pues su aceptación, su asimilación frente al sistema político representativo, digamos que no es el único que existe en el mundo, pero pues es hasta ahora el hegemónico. Ojo que hay peores, ¿no? La democracia liberal representativa pues es una forma de dominación, no hay que perder de vista eso, pero pues frente al modelo pues de dictadura de partido chino, dictadura semirreligiosa tipo Irán o Arabia Saudí, pues parece como un mal menor, que sin embargo sigue siendo una expresión de la dominación y pues con el que había pues que entrar en ruptura. Y ahí entra lo de las estrategias, y es que Casals dice, aún dentro de la izquierda radical, por ejemplo, entre la izquierda comunista y la izquierda, las organizaciones que están a la izquierda del comunismo hablo del Partido Comunista,
habría una diferencia pues, de estrategia. El comunismo sería clásicamente un partido, por ejemplo, de participación sistémica en las instituciones, ganar representaciones, pero también ganar liderazgo social, ganar al movimiento social, etc. Mientras que la izquierda rupturista busca, digámoslo, romper con esa forma de organización, proponiendo una alternativa eficaz y entre comillas superior en cambio, ¿no? Es interesante porque acá no están temas como los métodos de lucha y no tendrían por qué estarlos, o sea, violentos los hooligans, parece que muchos grupos fascistas son así súper tropeleros con la policía, o sea, los métodos, las tácticas puntuales no dicen nada de la radicalidad del programa político. Usted puede ser el más militaroso y creer que esto lo resuelven 5 valientes de pelo en pecho con metralletas y aspirar a formar el Estado Social de Derecho y construir la democracia representativa. O sea, usted no es más radical por esos métodos, sino por la consecuencia con una estrategia. En este caso, pues una estrategia de ruptura, como la que defiende Casals, pues sería una estrategia que crea eso otro, diferente a, por ejemplo, la democracia representativa, que serían, por ejemplo, los movimientos sociales, las organizaciones populares fuertes y demás. En ese sentido, utilizando esa definición, más radical sería, por ejemplo, quien construye más eficazmente esas otras organizaciones sociales, quien construye más eficazmente otro tipo de política de los movimientos sociales que el que emplea o no emplea determinada táctica política. Porque pues sí, bueno, lo de las tácticas es patrimonio común y pues en el país conocemos que la violencia no es para nada patrimonio de la izquierda, incluso podríamos decir que la izquierda es minoritaria en el uso de la violencia política y que la derecha perfectamente se vale de esa herramienta. Entonces no hay una relación necesaria entre estrategia y el uso puntual pues, de esa táctica política. La divergencia entre ambos conceptos se traza tanto por las diferentes definiciones sobre lo leí, perdón. También acudimos a la definición amplia de movimientos sociales, ahora sí, desarrollada por Archila, en la que el autor, tras una revisión del estado de las investigaciones sobre movimientos sociales y acción colectiva, presenta su propia propuesta analítica, considerando este tipo de movimientos como formas de acción social colectiva permanente que enfrentan injusticias, desigualdades y exclusiones, que están inmersas en conflictos que abarcan múltiples dimensiones sociales y tienden a ser propositivos en contextos espaciotemporales determinados. Los mismos no tendrían per se una orientación revolucionaria o reformista, y muchas veces mezclarían en sus concepciones y repertorios de acciones procesos de resistencia, adaptación y transformación. Entonces, la primera, pues que es, aún en un contexto tan convulsionado como el 68, es muy evidente, los movimientos sociales no tienen ninguna naturaleza per se. No son los reformistas inveterados que dicen los leninistas, pero tampoco tienen una tendencia espontánea, esencial a ser revolucionarios. Los movimientos sociales son lo que la gente decide que sean. Pues eso puede ir modificándose y cambiando. Lo segundo es que no toda pues, actividad social pues, genera movimiento social, y no toda, digámoslo, causa colectiva es un movimiento social. Se requiere una organización social permanente, se requiere un sistema de reivindicaciones, se requiere una estrategia como de presión o movilización, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que sucede con algunas luchas sociales importantes, por ejemplo, con las de las disidencias sexuales en la actualidad, es que porque en parte la izquierda y los movimientos populares no acogen esas demandas y tienen todavía una postura machista, pues transodiante, ajena a la disidencia, muchas veces esos sectores pues acuden a estrategias de movilización de lobby y que pues son los sectores liberales los que la lideran, incluso a veces sectores liberales, empresariales, blancos, etc. Y muchas veces consiguen de forma muy limitada algunos avances y algunos tipos de cosas. Por supuesto, Felipe lo reseñaba con la experiencia colombiana. Aquí ha habido luchas y ha habido movilización social de las disidencias, pero por ejemplo no hay un movimiento social fuerte de disidencias, aunque sí puede haber luchas puntuales de esas disidencias, y eso sucede pues con otros varios.
digamos, no hay una relación automática en este tipo de cosas. Y bueno, a partir de esta visión pensada sobre todo a partir de los nuevos movimientos sociales fuera del mundo del trabajo, pero a mi parecer también aplicable a los viejos movimientos como el obrero, podría entenderse el sindicalismo clasista como el más relevante actor del movimiento social obrero, un movimiento social fragmentado de orientación revolucionaria, cuyo campo de actuación principal era el mundo de las relaciones laborales y sus características distintivas como modelo sindical era la búsqueda de la independencia de clase y la resistencia a la propuesta de integración en un supuestamente armónico ambiente de trabajo anhelado por los empresarios. Y para el caso colombiano, el modelo de concertación social promovido sin mucho éxito por los gobiernos bipartidistas. Entonces, uno de los actores pues, más importantes de los movimientos sociales del periodo, pues eso era la ponencia, pues sería este nuevo sindicalismo clasista en Colombia, en América Latina y en el mundo. Y pues básicamente pues era como la reflexión así más teórica, más árida pues que venía a presentar. Amanece el horizonte y su luz es rojinegra. Lento pero encuentra el camino hacia la huerta donde plantará los sueños y cosechará las puertas hacia el mundo.